Bien, muchas gracias. Regresamos con usted y además de la obra de don Domitilo Margarito Pérez, tuvimos la obra rápida de don Miguel Reyes Razo, mi compañero cronista parlamentario, al que siempre le agradezco su participación. ¿Será posible purificar el texto constitucional sin modificar su esencia? Aunque su esencia a veces, como dice la diputada Soto, pues fue la constitución de la mitad de los mexicanos, porque las mujeres pues, tenían sus derechos muy limitados en el texto del 17. ¿Qué le espera a la Constitución? ¿Otros 600 cambios en los próximos 99 años? El problema de la Constitución, creo yo que estos cambios que se han hecho no se han aterrizado, no se han dado las herramientas en las leyes reglamentarias para que vayan a donde tienen que ir, que es al ciudadano. El gran problema de nuestro país es que se hacen las reformas con las mejores intenciones y con el espíritu de la ley, del bien común y de todos los fines que deben de tener esas reformas, pero el problema es que en las leyes reglamentarias es donde está una serie de arreglos institucionales entre la clase política que no ha permitido que los ciudadanos puedan intervenir de una manera directa a revisar esas políticas públicas, el equilibrio de poderes, etcétera, y sigue habiendo esta clase política que no permite esta intervención. Seguimos viendo clases privilegiadas, seguimos viendo un intervencionismo que ha hecho mucho daño a los demás poderes, desde el presidente de la República, desde los gobernadores y en las otras partes del poder judicial, el poder legislativo. Pues este intervencionismo no ha permitido que haya ese equilibrio real de poderes y obviamente tenemos sesgada también la libertad de expresión. En conclusión, el gran problema también conlleva de impunidad, que no hay un acceso a la justicia y en el fondo pues los graves problemas de corrupción. Lo que necesitamos sí, ver algunos cambios en la Constitución, pero permitir en las herramientas de las leyes reglamentarias que se le dé las decisiones a los ciudadanos para una verdadera rendición de cuentas y que se ponga al centro de las decisiones del país y de las instituciones al ciudadano. Gracias. Diputada Soraya, usted quería... Sí, bueno, yo creo que la Constitución ha cumplido su papel fundamental, que es regular la vida de los ciudadanos mexicanos, de los mexicanos y de las instituciones. Nuestro sistema jurídico mexicano nos permite que sea una Constitución flexible, de ahí que casi 700 reformas nos permitan hacer una Constitución vigente. El problema no es que estemos regulando continuamente las acciones cotidianas de los ciudadanos, eso no es... Somos un país sobreregulado, los ciudadanos vivimos bajo el peso de muchas leyes. No por regular más significa que se va a mejorar el Estado mexicano. Lo que necesitamos es lo que llaman los juristas el principio de conducencia jurídica, que los ciudadanos nos conduzcamos dentro del marco de la ley para que sea vigente el derecho. La Constitución ha cumplido su función. La prueba que tenemos es las últimas 13 reformas estructurales, de las cuales 11 son constitucionales y nos han permitido darle vigencia al Estado mexicano, a las instituciones y a los derechos fundamentales que dejaron atrás el concepto de garantías individuales en junio del 2011. Y de ahí para acá y antes se han venido desarrollando estructuras jurídicas que den el andamiaje para poder tener un Estado moderno y actualizado. ¿Qué necesitamos hacer? Educación, generar condiciones para que los mexicanos nos conduzcamos por el marco legal y generar condiciones para que respetemos la ley, la norma y la veamos como un pacto necesario, el pacto social del que se hablaba en el principio del derecho, y establecer que a través del derecho los mexicanos podemos vivir mejor, no sobreregulados, sino estudiando con claridad lo que necesitamos hacer, haciéndonos responsables cada quien de lo que nos toca. Muchas gracias. Por favor, diputada. Empezamos, vamos a comparar el movimiento de 1917 con el de ahorita. El de 1917 había una desconfianza del ciudadano, es decir, el constituyente no confiaba en que el 50% de la población pudiera opinar sobre la Constitución. Cuando se intenta cambiar en 34, me parece, o 36, y darle el voto a las mujeres, el argumento fundamental era, no vaya a ser que voten por el obispo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora estamos exactamente en el momento al revés. Ahora es la ciudadanía la que no confía en la clase política. Es un momento
exactamente al revés, diría yo, de alguna manera al revés. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la Constitución tenga los instrumentos que le recuperen la confianza a la ciudadanía, como dice el constitucionalista argentino Roberto Gargarella, que la ciudadanía entre al cuarto de máquinas de la Constitución. Nuestra Constitución es deficiente en herramientas y mecanismos de consulta pública y de participación de la ciudadanía para la reforma. Entonces yo creo que si tomamos en cuenta que hay una desconfianza de la ciudadanía hacia nosotros, hay que proveer instrumentos para recuperar esa confianza. Diputado, por favor. Creo que estamos frente a la enorme oportunidad de demostrar que la política tiene como centro al ciudadano, individual y socialmente considerado. Si no solo es la persona como tal, que por supuesto es la base de la sociedad, sino los grupos que tienen condiciones de vulnerabilidad o desprotección. Es justamente pensando en ello como se impulsaron las reformas transformadoras que en el cuarto de máquinas del Pacto por México pudimos impulsar más de un partido político con la fuerza y el planteamiento del presidente Enrique Peña Nieto. Es justamente poner al día regímenes como el de las telecomunicaciones y la competencia económica, o las cuestiones de orden financiero para que haya más crédito y en mejores condiciones, para tener un aprovechamiento cabal de los recursos naturales, que es concretamente el petróleo, la electricidad, el gas, y para no ser poco competitivos o nulamente competitivos en un mundo global. Es importante destacar que si hay mérito, y afirmo que lo hay, no es privativo de ningún partido en especial, por aquello de las restricciones numéricas, políticas que la propia Constitución impone. El reto contemporáneo es desarrollarlo. El reto contemporáneo es generar un poder menos verticalista y más horizontal. Una buena parte del contenido de estas reformas de las que estoy hablando fueron en perjuicio del poder que tuvo el presidente de la República, que estuvo en el centro del interés del constituyente del 16-17, hay que decirlo como es. Entonces, el hecho que hayan surgido tantos organismos constitucionales autónomos significa que el poder se ha democratizado, y eso no es ninguna gracia, yo diría es una interpretación correcta de una demanda ciudadana. Y lo que a mi juicio sigue es fortalecer todavía más al ciudadano. Y una parte de la agenda contemporánea con una sólida base constitucional es perfeccionar el régimen de transparencia y rendición de cuentas. Hacernos cargo que los que tenemos una representación pública estamos trabajando en una vitrina y que podemos ser llamados a cuentas por el ciudadano, que siempre tendrá la razón. Y en nuestro caso, más que discursos, resultados. ¿Cómo nos evalúa a los legisladores? ¿Cómo nos evalúa a los políticos? Con el sentir. Aquí podemos hacer cambios, aquí podemos hacer reformas, pero ¿cómo la ciudadanía está sintiendo? ¿Siente una reforma laboral regresiva? Cuando en 1917 era garantizar el trabajo para todos, y hoy vemos un outsourcing, pago por hora, donde aquí un trabajador extranjero puede ganar $1,000 y por el mismo trabajo al mexicano se le da 1,000 pesos. Y esto es en múltiples facetas que hay aquí en el país. ¿Cómo lo siente el mexicano estas reformas cuando vemos que llegan las propuestas del Ejecutivo? Cuando el Ejecutivo está presionando y perdiendo la autonomía y la libertad del Legislativo. Es lo que manda el presidente. Entonces, ¿cuál es el espíritu de los constitucionalistas? ¿Cuál es el espíritu del Legislativo? Estar esperando indicaciones del presidente o del Ejecutivo. Esta pluralidad, esta división de poderes tan sana que debe de ser una república, se ha perdido. Y se ha perdido por ver un mundo global, por ver que estamos caminando en el sendero de libre comercio y hemos perdido la soberanía. Todos los pueblos primero sujetan su soberanía, su interés interno para salir al exterior, competir al exterior, hacer las reglas, hacer las leyes para poder competir hacia afuera. Aquí ha sido al revés.
Aquí hemos desarticulado a costa de nosotros, a costa del interno, para poder salir hacia afuera. Los resultados los estamos viviendo. Hay una crisis de valores, hay una crisis económica, hay una crisis de derechos humanos. Seríamos ciegos si no lo reconoceríamos. Hoy, a 99 años, los legisladores que estamos aquí tenemos una gran responsabilidad. Y como dice aquí el diputado, es quitarnos los sellos políticos o de partidos políticos. Sí, yo también coincido con eso. Es ver, aterrizar lo que la gente dice, no lo que aquí podemos decir en teoría. Muchas gracias. Bien, pues yo les agradezco mucho. Vamos a hacer una pausa. Le informo a usted que en la pantalla pronto va usted a ver la Constitución, la reproducción de la Constitución que estuvo expuesta en este edificio durante los últimos días, como parte de todo este reconocimiento de la fecha importante que nos acerca al centenario del texto constitucional de 1917. Ahora regreso con usted para la última fase de esta emisión. Permítame un segundo.